Vamos con el uso de la coma con sí y familia. El uso de la coma con la conjunción sí y sus hermanas presenta paralelismos con lo que acabas de estudiar para aunque. No obstante, también cuenta con algunas particularidades. En primer lugar, me voy a ocupar del sí condicional, que es el más típico y el más frecuente. Este expresa la condición que se tiene que cumplir para que algo se haga realidad. Además, examinaremos algún otro valor que pueda adquirir la conjunción sí. Sí condicional. Como norma general, no vas a escribir coma delante de una oración subordinada condicional que va introducida por sí. Es lo que tienes en el ejemplo 232, me iré a vivir a Marbella si me toca la lotería. Este es el comportamiento normal cuando la subordinada aparece en posición final del enunciado. La cosa cambia cuando le das la vuelta a la tortilla, es decir, cuando la oración subordinada adelanta su posición, como ha ocurrido en 233. Si me toca la lotería, me iré a vivir a Marbella. Ahora necesito una coma para que mi lector perciba la frontera entre la subordinada y la principal. No obstante, si la secuencia en su conjunto es muy breve, puedes suprimir esa coma siempre que eso no dé lugar a confusiones, por supuesto. Si da lugar a confusiones, entonces no la suprimimos. Pero en 234 no se confunde nadie, no se va a confundir nada y por tanto yo puedo escribir ahí si bebes no conduzcas sin coma. A veces la subordinada con sí se incrusta en el interior de la principal. En ese caso hay que aislarla con comas para que se sepa quién es quién, como en 235. Yo, si me toca la lotería, me iré a vivir a Marbella. La oración principal aquí es yo me iré a vivir a Marbella. La subordinada con sí se ha incrustado en su interior y las comas le muestran a tu lector que esa secuencia se sitúa en una posición que no es la habitual. También existen oraciones condicionales que se refieren al verbo decir que está implícito en todo enunciado. Te lo muestro en 236. Eso es una grosería si se me permite. La estructura que hay detrás del ejemplo es la que te muestro en 237. Te digo, si se me permite, que eso es una grosería. Esta estructura es la que justifica la aparición de la coma en el ejemplo 236. Ya hemos visto en lecciones anteriores que este tipo de construcciones se señala con coma. Aviso que hoy tengo un oído taponado, entonces es posible que hable un poquito más fuerte de lo normal. No te asustes si se me escapa alguna voz un poco más fuerte que otra. Si no, dentro de las oraciones subordinadas con sí, merece mención aparte la secuencia si no. Lo que tienes aquí es la combinación de un sí condicional con la negación. Es importante que puntúes bien para evitar confusiones. Veamos un ejemplo. El ejemplo 238, si me toca la lotería, me iré a Marbella. Si no, tengo dinero suficiente para seguir viviendo donde estoy. Haz la prueba. En el ejemplo que estás viendo, elimina la coma que aparece después de si no y prueba a leer el resultado. Voy a probar yo. Si me toca la lotería, me iré a Marbella. Si no tengo dinero, me pierdo. Me creo que lo que me están poniendo ahí, en ausencia de la coma, es si no tengo dinero, que me van a decir algo sobre lo que va a pasar si no tengo dinero. Pero no es eso lo que queremos decir. Esa coma hace falta para que el lector se entere de lo que estoy intentando decirle. Y el origen de la dificultad en la puntuación y en la comprensión de este ejemplo reside en que en este caso particular que estás viendo en pantalla y en muchos otros, si no, es una expresión abreviada. El ejemplo tiene la estructura que te muestro en 239. Si me toca la lotería, haré esto. Si no me toca la lotería, la parte que está entre corchetes es la que hemos abreviado. Si no me toca la lotería, esta es la alternativa. Y esta estructura que estás viendo te explica también por qué aparece un punto y coma antes de si no. Ese punto y coma
marca la frontera entre dos oraciones diferentes. Mira el ejemplo que te voy a enseñar enseguida, en el que simplemente aíslo si no entre comas. Es el ejemplo 240, si me toca la lotería, seré rico, y si no, seguiré siendo pobre. Esas comas aportan claridad al lector. Por eso, como medida preventiva, la ortografía de la lengua española recomienda que aísles si no con comas en casos como estos, incluso si no hay lugar a confusión. Eso sí, ten en cuenta que esto rige solamente para estos casos en que si no es una expresión abreviada. El ejemplo que te voy a mostrar ahora es harina de otro costal, como decimos en mi pueblo. 241. Si no te gusta el caviar, déjalo en el plato. Y aquí sería un error escribir coma después de si no, porque no se ha abreviado nada. La negación, ese no, afecta directamente al verbo gustar y por tanto no podemos separar con un signo de puntuación palabras que están íntimamente unidas. Una dificultad adicional que afecta a si no es que muchas personas confunden esta secuencia en dos palabras con la conjunción sino, que se escribe en una sola palabra. Ya vimos en una lección anterior que sino en una sola palabra es una de las hermanas de pero. Lo siento, pero en esta ocasión no te puedo proporcionar un truco fácil que te sirva para diferenciar sino y si no de manera mecánica. El mejor consejo que te puedo dar es que te fijes en la pronunciación. Si te das cuenta, yo todo el tiempo estoy diciendo, por un lado, si no y por otro, sino. Pues bien, la secuencia en dos palabras se pronuncia si no. En cambio, la hermana de pero, que se escribe en una sola palabra, suena sino. En primer lugar, vamos a fijarnos en un ejemplo con si no. 242. Ojalá me toque la lotería, si no, tendré que trabajar. Este ejemplo contiene la versión en dos palabras y si te das cuenta he pronunciado si no. Voy a mostrarte cuál es la pronunciación aproximada de ese ejemplo. Ojalá me toque la lotería, si no, tendré que trabajar. Esto que te estoy mostrando ahí es lo que yo pronuncio de manera aproximada cuando leo eso. Ojalá me toque la lotería, si no, tendré que trabajar. Y ves que he escrito si no, incluso con una tilde, para representar que tiene su golpe de voz propio y que ese golpe de voz recae en la sílaba no de si no. Te voy a presentar ahora un ejemplo con sino, hermana de pero, escrita en una sola palabra. Mi suegra no es pobre sino rica. Mi suegra no es pobre sino rica. Y observa la diferencia de pronunciación que te transcribo a continuación. Mi suegra no es pobre sino rica. Ahí, sino, la versión en una palabra, se pronuncia sin golpe de voz propio y tiene que apoyarse en la palabra siguiente, rica, en este caso el adjetivo rica, que es la que sí tiene un golpe de voz propio. Decimos sino rica. De modo que esto te puede ayudar a diferenciar sino en dos palabras de sino en una sola. Tú haz la prueba cuando tengas que escribir. Las hermanas de sí con valor condicional. La conjunción sí tiene sus hermanas condicionales como no podía ser menos. Te muestro algunas. Como, en caso de que, siempre y cuando, y también de más infinitivo. Son algunas, son ejemplos. Puede haber otras que adquieran este mismo valor. Todas estas palabras y expresiones, cuando tienen valor condicional, se comportan igual que sí por lo que respecta al uso de la coma. En este apartado, por cierto, volvemos a toparnos con cómo. Ya hemos dicho en otras ocasiones que esta palabra acumula múltiples valores. Es un todoterreno lingüístico. A veces adquiere un significado condicional, sobre todo en la lengua coloquial. Esto es propio del habla familiar, entre amigos.
te muestro un ejemplo en 246. Como me toque la lotería, me voy a vivir a Marbella. El cómo de este ejemplo equivale a sí. De hecho, puedo sustituirlo por sí y lo único que voy a necesitar para que todo cuadre es darle un leve retoque al verbo. Voy a necesitar cambiar el modo verbal del subjuntivo al indicativo. Es lo que te muestro en 247. Si me toca la lotería, me voy a vivir a Marbella. Te voy a mostrar también un ejemplo en el que la preposición de más un infinitivo adquieren valor condicional. 248. De tocarme la lotería, me iría a vivir a Marbella. Cuando las hermanas de sí aparecen en posición final, no se escribe coma delante. Es el mismo comportamiento que hemos visto para sí. Te muestro un ejemplo, 249. Me iré a vivir a Marbella siempre y cuando me toque la lotería. Aquí, siempre y cuando, tiene valor condicional. Y como está en la posición final del enunciado, no le pongo una coma delante. Dicho esto, aclaro que sí se admite coma delante de sí y de sus hermanas cuando la información se presenta como un inciso. Como hemos visto en apartados anteriores, en ese uso la coma puede alternar con los paréntesis. Esta es una opción que presenta un alto grado de subjetividad. Esto de decidir si la oración condicional la presento como inciso o no la presento como inciso. Por este motivo es muy complicado reducirlo a reglas que permitan determinar exactamente cuándo ese tratamiento como inciso resulta aceptable. Otros valores de sí. Los usos más típicos de sí son los condicionales. No obstante, esta palabra también aparece en otras construcciones. Existe un sí que introduce oraciones interrogativas indirectas, como en el ejemplo 250. No sé si me habrá tocado la lotería. Ese sí no expresa ninguna condición. Claro, que me toque la lotería o me deje de tocar es un hecho independientemente de que yo lo sepa o no lo sepa. De hecho, le pasa a mucha gente que les toca la lotería y no se enteran hasta que llegan a casa o miran el periódico o algo por el estilo. Entonces, aquí no hay una condición. Lo que tenemos es una pregunta encubierta, por decirlo de esa forma, o para decirlo propiamente, es una pregunta indirecta. La pregunta que se encierra en este ejemplo va a dar la cara en cuanto sustituyas sí por una cosa, como en 251. No sé una cosa, me habrá tocado la lotería. Y esta es una prueba que puedes aplicar cuando quieras descubrir si te encuentras ante una pregunta indirecta. Haces la sustitución por una cosa y automáticamente va a surgir la pregunta directa, directísima, que está detrás. A efectos del uso de la coma, lo que me interesa es que no se escribe coma delante del sí de las interrogativas indirectas. ¿Por qué? Porque aunque todo eso es una oración subordinada, esa oración subordinada funciona como complemento del verbo. Te voy a mostrar el esquema que subyace al ejemplo 250. Te lo muestro en 252. Lo que hay detrás de una construcción como la de 250 es simplemente esto. Alguien no sabe algo. Y ahí tenemos una variable algo que después en el habla se puede convertir en una diversidad de elementos, algunos más sencillos y otros más complicados. En lugar de ese algo, lo que puede aparecer en el habla cuando construyo un enunciado de verdad es, por ejemplo, algunas cosas, no sé algunas cosas. Puede aparecer ciertos detalles interesantes. Si me habrá tocado la lotería, que era lo que teníamos en el ejemplo. No sé, ese algo que no sé puede ser que no sé quién mató a Kennedy, y así hasta el infinito. Algunos de estos posibles elementos ya ves que son más simples y otros son más complejos. Sea como sea, todos ellos comparten función.
todos son complementos del verbo y por eso no los vamos a separar de ese verbo con una coma. Además, hay otro sí que parece condicional a primera vista, pero que no lo es. A veces esta palabra forma perífrasis enfáticas como las del ejemplo 253. Si algo caracteriza a mi suegra, es su gran corazón. Esta estructura que tienes aquí se puede confundir muy fácilmente con una condición, pero en el momento en que te paras a observarla, te das cuenta de que no estamos condicionando nada. Lo que tenemos es simplemente una forma más elaborada de afirmar que mi suegra se caracteriza por su gran corazón. Por eso en estos casos no se escribe coma. En realidad, lo que tienes ahí es una forma más complicada de decir lo que te muestro en 254. Lo que caracteriza a mi suegra es su gran corazón. Y todavía vas a encontrar otro sí en el apartado que veremos a continuación dedicado a las construcciones consecutivas. Prefiero presentarlo allí porque de esa forma se entiende mejor el comportamiento de la coma en esas estructuras. Y además es un caso un tanto periférico. Voy a pasar al siguiente apartado. Con así que y familia.